Bienvenidos. Gracias por acompañarme en esta extraordinaria clase, donde verás el poder que tienes para desplazarte en el escenario y convertirte en un orador completamente exitoso. Con ustedes, su servidor Carlos Enrique López Adames. Y hoy hablaremos sobre prosemia, sobre cómo desplazarnos en el escenario. Estudiaremos la distancia que debemos tener para conectar con las personas. Y también hablaremos sobre el poder de la voz. Comenzamos. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. El lenguaje no verbal es fundamental. Que analicemos los diferentes territorios de la comunicación que van a influir en la postura corporal, los gestos y la voz. Al hablar frente a varias personas en una reunión o de pie, nos enfrentamos a un espacio desconocido que no podemos controlar. Esta situación genera inseguridad y por tanto podemos sentirnos amenazados. Por eso, el público nos está evaluando constantemente. Así que debes tener cuidado. El público puede convertirse en una amenaza o en un aliado. Y es que cada uno de nosotros está en una burbuja invisible que se divide en 4 territorios que vamos a abrir en función de nuestra percepción del mundo exterior. Estos son los 4 territorios de la comunicación. Está el íntimo, el personal, social y público. Son los 4 territorios de la comunicación para que impactemos a la hora de hablar en público. Es importante conocer esta ciencia que es la prosemia, la ciencia que estudia la distancia entre las personas y sus efectos. Es muy importante comprender esto. Es muy importante comprender que no podemos acercarnos a una persona desconocida, a un público que apenas nos conoce, no podemos acercarnos a ellos de una vez. Primero debemos establecer una conexión con ellos antes de acercarnos a ellos. Vamos a ver estos elementos correspondientes a la prosemia. El territorio íntimo es el territorio que abrimos a la familia, los amigos más íntimos. Aceptamos una gran cantidad de proximidad física con una persona. Por ejemplo, abrazándola, 15 y 45 centímetros. Es cuando se genera esa cercanía con el individuo, que puedes acercarte. Ahora hablemos del territorio personal. Lo manejamos en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Viene a poseer el radio de nuestro brazo extendido, 46 y 120 centímetros. Es decir, nuestro brazo extendido es la distancia que debemos tener cuando estamos en el territorio personal, en el trabajo, en un diplomado, en un taller. Es el territorio personal. El territorio social corresponde más o menos a un brazo extendido de parte de cada interlocutor, es decir, 2 brazos extendidos. Es la zona que abrimos a la jerarquía, los clientes, las personas que saludamos la primera vez. Cuando tú saludas a la persona por primera vez, cuando es tu primer contacto con un ser humano, debes tener esa distancia, debes guardar esa distancia para no generar intimidación y incomodidad. Debes tratar de mantener esa distancia adecuada para que la otra persona no se sienta acosada. El territorio público. La apertura de este territorio es lo que provoca el miedo escénico. Porque en este momento el orador tiene que dejar su territorio
íntimo y conquistar un espacio que lo obligue a salir de los límites de su cuerpo. Debe conquistar el escenario, debe salir de su comodidad, de nuestra comodidad. Y debemos ir a la zona de la incomodidad, por lo cual se genera el miedo escénico, porque tú estás cómodo en tu territorio íntimo. Estás cómodo en tu territorio íntimo. ¿Cuál es el territorio íntimo? Regresemos. Es el territorio donde compartimos con nuestra familia, amigos y seres más queridos. Ese es tu territorio, tu zona de confort. Pero cuando te retas a estar en el territorio público, es algo totalmente distinto. Sientes que las barreras que te protegían no están. No te sientes libre de expresar, de comunicar, te sientes presionado a hacer las cosas perfectas. Y el miedo va surgiendo, se apodera de ti hasta dominarte y controlarte. Así que debes retarte y salir seguro y con confianza en ese territorio público para que te puedas ganar a esas personas y ser un conquistador del escenario. Continuamos adelante. En la gráfica vemos que el territorio íntimo es entre 15 a 45 centímetros. El personal entre 46 a 120 centímetros. El social de 120 a 360 centímetros. Y el público 360 centímetros en adelante. Es la distancia que tienes con tu público. Por eso, al iniciar una conferencia, debes iniciar lejos en el fondo y luego ir hacia adelante para generar cercanía e interacción, porque esa es la prosemia. No puedes acercarte al público sin antes establecer un contacto con él. La distancia genera atracción. La distancia genera atracción. Recuerden esa palabra. Ahora hablemos que la persona que es tímida va a tener un territorio personal más amplio. ¿Qué ocurre en esos casos? Porque va a poner una zona de protección más importante. Mientras que una persona más abierta dejará entrar con mayor facilidad y confianza al espectador, pues su seguridad no se verá afectada. La percepción del espacio público es la clave de todo el proceso de comunicación, porque nos permite una medida justa de los recursos. Es importante tener en cuenta estos aspectos. Cuando tú eres tímido, no te gusta un territorio amplio, te gusta sentirte protegido, así que debes retarte a salir de tu zona de confort. Cuando subes al escenario y antes de que empieces a hablar, tu cuerpo ya está comunicando. Cuando tú subes al escenario, tu cuerpo comunica, tu cuerpo habla. Antes de que tú digas una palabra, tu cuerpo habla. Así que muestra seguridad, muestra confianza, una postura erguida, derecha, una sonrisa encantadora y una actitud de voy a ganar, voy a obtener resultados increíbles, todo me va a salir bien. Es importante la postura, los gestos que adoptas cuando hablas en el territorio público, en el territorio con las demás personas, cuando estás hablando en público. El orador víctima por timidez o vergüenza cruza los brazos, se toca la cara o barbilla, mete las manos en los bolsillos, mantiene los brazos pegados al cuerpo, agacha la cabeza. El orador inseguro cierra y protege su espacio público, reduce así su capacidad de actuación. Todos estos comportamientos inconsistentes, inconscientes, restan fuerza y energía a su presentación.
Así que muestra seguridad. Abre los brazos, abre las manos, muestra las palmas de la mano. No te cohibas, no te encierres, no te toques la cara, libérate. Libera tu lenguaje corporal para que tu discurso pueda fluir y fluir mientras hablas con elegancia y todos te puedan escuchar perfectamente y puedan escuchar tu mensaje y lo que tienes que decir. El orador adulto, con confianza en sí mismo y que valora y estima a su audiencia, adopta en cambio una postura abierta que invita a compartir y entrar en su espacio público. Esta apertura del espacio público requiere una gran confianza en sí mismo. Requiere una gran confianza en sí mismo. Debes confiar, debes creer en lo que dices, debes creer en cómo te mueves, cómo te expresas. Tu nivel de convicción determinará tus éxitos y tus resultados. Así que convéncete para que puedas convencer a los demás. Si tú no te convences a ti mismo, no puedes convencer a los demás de lo que dices. Así que empieza a convencerte de que eres un ganador. Una postura tímida o desanimada. Cuando vamos a hablar en público, ¿qué pasa si tomamos esa postura cuando llegamos al escenario? ¿Qué impacto le vamos a generar a nuestro público? Tu postura debe decir que sabes lo que vas a hablar. Eso es lo que debe transmitir tu postura: seguridad, confianza, conocimiento, poder. Tu lenguaje corporal lo refleja. La seguridad de tu postura está en tu rostro y en tu torso. Pero no creas que elevar los hombros lo resuelve. Es decir, tú elevando los hombros no resuelves una figura de autoridad, de confianza, sino la actitud que tú tomas. El lenguaje es fundamental, pero subir los hombros no. ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo deberías colocarte de pie? Debes colocar tus pies de manera paralela al ancho de tus hombros. De esa manera estarás de pie de forma correcta. Con el pie izquierdo dando un paso pequeño hacia atrás. Y coloca las manos en forma de triángulo, juntando las yemas de las manos y palmas. Es muy importante porque es una posición corporal de poder, de dominio, de control, de autoridad. Que aprendas a utilizar esa posición. Después, poco a poco, mueve las manos conforme a lo que requiera tu mensaje. Es decir, no todo el tiempo vas a orar con las dos manos juntas y las palmas y los dedos juntos. No, tienes que expresar, te vas a colocar de esa manera cuando tú quieras dar un mensaje, cuando estés en silencio y quieras dar mensaje de autoridad, pero no es que todo el tiempo te vas a colocar en las manos en esa posición. Ahora concluimos el tema de la prosemia, que es la distancia entre los individuos y cómo eso nos afecta. Y la presentación que nosotros tenemos en el público, cómo es nuestra imagen, cuál es nuestra presentación en el auditorio. Ahora continuamos con los 9 puntos para desplazarnos de forma eficaz y eficiente en el escenario. Son 9 puntos que adaptas mentalmente al entorno físico que te encuentras. Vas a adaptar estos 9 puntos dependiendo del tipo de escenario que tengas. Derecha alta, derecha centro, derecha baja. Centro alto, centro centro, centro bajo. Izquierda alta, izquierda centro, izquierda baja. Comencemos con el centro centro. Vean el centro de la diapositiva. Tiene 2 C de casa.
Eso es centro-centro. La parte de arriba es centro-alto. La parte de abajo es centro-bajo. Ahora veamos la DA. ¿Ven la DA? Esa es la parte derecha alta. La parte derecha alta donde tú te vas a ubicar, de tu derecha alta. Te vas a ubicar en tu derecha alta. Luego está la derecha centro y luego la derecha baja. Luego, al otro lado, al otro extremo, encontramos una I y una A. Eso es izquierda alta. Luego, vamos bajando y encontramos a izquierda centro. Luego bajamos y encontramos a izquierda baja. Estos son los 9 puntos del escenario que nosotros vamos a adaptar mentalmente, independientemente del escenario en el cual nos encontremos. Es decir, si el escenario es un círculo, nosotros vamos a adaptar nuestros 9 puntos a ese círculo y nos vamos a desplazar dependiendo de lo que nosotros deseemos comunicar, lo que tú quieras comunicar. Cada punto es importante para transmitir algo, para transmitir una información, según los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Es importante desplazarte por cada uno de los 9 puntos. Ahora veamos qué es lo que no deberías hacer en los 9 puntos del escenario. No deberías irte diagonalmente. Por ejemplo, si quieres ir del punto izquierda alta a derecha baja, no deberías ir diagonalmente. ¿Cómo sería ir diagonalmente? Sería ir desde izquierda alta, pasando por centro-centro, hasta llegar a derecha baja, lo cual es incorrecto porque podríamos cruzar las piernas al caminar de forma diagonal. Así que, ¿qué se recomienda? Que retrocedas o simplemente busques otra vía por la cual no pases diagonalmente. En este ejemplo tenemos que retrocedemos de izquierda alta, pasamos por izquierda centro, hasta llegar a izquierda baja. Luego continuamos por centro bajo hasta llegar a nuestro objetivo, que es derecha baja. De esa forma podríamos llegar retrocediendo de izquierda alta a izquierda baja y luego vamos a derecha baja. Y de esa forma no lo hacemos diagonalmente. Otra forma también sería irnos desde izquierda alta, pasar por centro alto, luego derecha alta, luego pasamos por derecha centro hasta llegar a nuestro objetivo, que es derecha baja. Es importante que también aprendamos a retroceder. Un orador debe aprender cómo retroceder en el escenario, cómo retrocedes. Es importante que aprendas a tener un autodominio y control de cómo te desplazas en el escenario. Debes evitar, cuando estés practicando o cuando estés hablando en público, debes evitar hacer un mal uso de la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial? Es nuestra habilidad para adaptarnos mentalmente en un espacio. Cuando tú adaptas los 9 puntos al escenario en el que te encuentras, esos 9 puntos deben tener coherencia uno del otro, deben estar paralelamente conectados. Es decir, si derecha centro está al lado de centro centro, debe estar al lado. Uno no puede estar más arriba que el otro. ¿Cómo lo podemos observar en la diapositiva que vemos incongruencia? El centro alto no está al mismo nivel que derecha alta. Claro, pueden haber varios pasos de distancia entre un punto y otro dependiendo del tamaño del escenario. Y claro, tú no vas a andar en zancada de un punto a otro, no, tú vas a recorrer los pasos que sean necesarios hasta llegar al otro punto. Pero debe tener coherencia, debe estar paralelo un punto del otro, porque no puede ser que el punto centro-centro esté más arriba que el punto derecha-centro y que el punto izquierda-centro esté más alto. Así que no puede
ocurrir esto que vemos en la diapositiva. No podemos adaptar nuestros planos mentales de forma desordenada, deben tener una coherencia de forma paralela los puntos entre sí y una distancia adecuada entre cada uno de ellos. Cuando estemos practicando, muchos estudiantes cometen el error de confundirse y colocar un punto más arriba que el otro. No, los puntos deben estar paralelos tal y como lo ven en la diapositiva. Claro, con sus distancias, pero deben estar paralelos uno de otros. Ahora continuamos. ¿Cuál será la columna derecha? Derecha alta, derecha centro, derecha baja. A esa columna se le conoce como el área de la risa. Se le conoce como el área de la risa. En esa área vas a hablar de temas motivacionales, de la felicidad y de temas que tengan que ver con la alegría. O simplemente cuando vas a realizar un comentario gracioso te diriges a la columna de la risa. Es una columna. Te diriges a la columna de la risa que está conformada por derecha alta, derecha centro y derecha baja. Se le conoce como el área de la risa. Si vas a tocar una temática en especial, te diriges a uno de esos puntos. Si te vas a dirigir a la derecha alta, estás en la columna derecha, pero también estás en la fila de despeje y transición. ¿Qué quiere decir que estés en la fila alta de despeje y transición? Que vas a cambiar de un tema a otro tema. Si vas a cambiar del tema de la risa, mejor dicho, de tópico, vas a cambiar de tópico en tu discurso porque tu tema tiene distintos tópicos y es momento de que cambies de un tópico a otro tópico. ¿Qué haces? Tú vas al área de despeje y transición. Vas a terminar el tópico y vas a ir a otro tópico. Por eso te vas a dirigir a la derecha alta, porque es despeje y transición. Y tu tema es de alegría o tiene un comentario gracioso, entre otros factores que pueden influir. Entonces te vas a la derecha alta. Concluyes con tu tópico y abres un nuevo tópico. Luego te diriges a otro punto que corresponda adecuadamente a tu tópico. Ahora, si tu discurso es académico, pero es, es gracioso o entretenido en ciertos aspectos teóricos, o puedes hacer comentarios de la teoría que son graciosos, en ese momento te vas a acercar a la derecha centro. ¿Cuál fila es la derecha centro? Es la fila central, enfoque y conexión. Enfoque y conexión en el área de la risa. Eso quiere decir que es un tema académico, pero que es entretenido a su vez. Si vas a tocar ese tema, tienes que acercarte a derecha centro. Ahora, derecha baja. Derecha baja es cuando vas a hacer una dinámica grupal, porque es la fila de cercanía y interacción y la columna de la risa. Así que vas a hacer una dinámica que permita que tus participantes se rían, hablen entre ellos, se entretengan, se conecten, compartan. En ese lugar te vas a dirigir para hacerles esa dinámica en específico a esos participantes. Ahora continuamos con la columna izquierda. A la columna izquierda se le conoce como el área del llanto, de la tristeza, de los sentimientos. Vas a tocar temas sentimentales, pueden ser temas como la familia, las parejas, las relaciones. En esa área vas a tocar esos temas. Te vas a dirigir a la izquierda alta cuando estés terminando de tocar un tópico sobre las relaciones de parejas tóxicas, por ejemplo. Estás terminando de tocar ese tópico. Despejas el tema y luego vas al proceso de transición. Vas a otro tópico de tu discurso. Es decir, terminas con el tema de las relaciones tóxicas y avanzas en ese punto a otro tema. A otro tema que puede ser
cómo tener buenas relaciones. Y luego te diriges a otros puntos de acuerdo al tema que tú quieras empezar a tocar. Pero cuando cambies de tema, te vas a dirigir específicamente a ese punto. En cambio, la izquierda centro es la fila central, que es de enfoque y conexión con la melancolía, los sentimientos, entre otros. Es decir, temas académicos, intelectuales, que tengan que ver con esa área emocional, con los sentimientos, con la tristeza. Vas a tocar esa clase de temática académica, pero dirigida a los sentimientos. Por ejemplo, inteligencia emocional te diriges a izquierda centro. Ahora, izquierda baja. Cuando las dinámicas grupales que vas a aplicar son dinámicas grupales sentimentales, donde los participantes se abrazan, se conectan, o dinámicas donde haces que ellos cuenten historias personales. En ese caso, cuando te toque decir esas dinámicas, deberías dirigirte a izquierda baja, porque es el área de la emoción, del llanto, y es la fila baja, que es de cercanía e interacción para que generes tus ejercicios y dinámicas. Ahora vamos con la columna central. Centro alto, centro centro, centro bajo. La columna central es de pensamiento y enfoque. Si estamos en centro alto, es pensamiento y enfoque. Pero también es despeje y transición. Vamos a tocar un tema académico y vamos a pasar a otro que no es tan académico. En ese momento que cambiamos de tópico, en el centro alto, que es un tema académico, vamos a cambiar el tema académico por otra clase de tema, porque es despeje y transición. Ahora, centro-centro. Fila central, enfoque y conexión, y la columna central. Pensamiento, variación y enfoque. Es el pensamiento y es la conexión y el enfoque que tú tienes. Es decir, que cuando hables estrictamente de un tema totalmente académico, profundo, extremadamente reflexivo, que requiera que las personas te presten atención para que puedan entender, te vas a dirigir al centro-centro. Ahora, si vas a realizar una dinámica grupal con respecto a una información que tú estás compartiendo, debes realizarlo en el centro bajo. Cuando esa actividad tiene un mensaje muy profundo, muy reflexivo, muy académico, las dinámicas que vas a ejercer sobre el grupo deberías dirigirte al centro bajo. Recuerden, columna central, pensamiento, variación y enfoque. Fila central, enfoque y conexión. Fila baja, cercanía e interacción. La fila baja es cercanía e interacción. Vamos a repetir todo. Columna derecha se le conoce como el área de la risa. Columna izquierda se le conoce como área del llanto. Columna central podemos llamarla área del pensamiento, variación y enfoque. Fila alta, área de despeje y transición. Fila central, enfoque y conexión. Fila baja, cercanía e interacción. Adapte un área mental según este diseño independientemente de la distribución que geométricamente posea el escenario. Ahora vamos a ver las filas como las expliqué anteriormente. La fila alta es despeje y transición. Vamos a cambiar de un tema a otro. La fila central es enfoque y conexión. Es un tema que requiere atención del público para su asimilación. La fila de cercanía e interacción, cuando vamos a comenzar a hablar, debemos comenzar desde el centro bajo. Y también es la fila de cercanía e interacción, que se refiere a que en toda esa fila vamos a hacer las dinámicas grupales o las estrategias para conectar con el público. Ahora concluimos con este tema del desplazamiento del escenario y ahora
avanzaremos al tema de la voz. Qué increíble es el tema de la voz. ¿Cómo nos puede potenciar la voz? Esperen mientras se coloca la información en sus pantallas. Ahora continuamos con el tema de la voz. ¿Qué son los recursos paraverbales? Lo vocal, nuestra voz, cómo podemos utilizar correctamente nuestra voz para potenciar nuestro discurso, para potenciar nuestro mensaje. ¿Cómo utilizas tu voz? ¿Para qué fines utilizas tu voz? ¿Y qué es lo que quieres hacer con tu voz? Claridad. La claridad es como la ejecución musical. Es preciso hablar despacio para articular con claridad, para que el maxilar, la lengua y los labios tengan flexibilidad y precisión en los movimientos. Para tener claridad es imprescindible que aprendamos a hablar lento, como un ejercicio de conciencia, de utilización correcta de nuestra voz, para que nos enfoquemos en pronunciar correctamente cada palabra con total claridad. La intensidad. El factor que más influye en la inteligibilidad es el nivel sonoro de las palabras, que depende de la distancia entre emisor y receptor y la intensidad de los sonidos ambientales. Es decir, si yo tengo una intensidad de sonido de fondo extremadamente gigante, ustedes no me van a escuchar. Así que yo debería aumentar la intensidad de mi voz para que cada uno de ustedes me pueda escuchar correctamente. Debes elevar la intensidad de tu voz para que la última persona que está en el auditorio te pueda escuchar y pueda asimilar la información que le quieres transmitir y compartir. Si el orador aspira a dar la impresión de energía, aumentará la fuerza de la voz. Hablar en voz baja puede sugerir que no está seguro de sí mismo o que no cree en lo que dice. Hablar en voz baja puede sugerir que no estás seguro de lo que dices. Así que proyecta tu voz, proyecta seguridad, transmite confianza y autodominio. Proyecta tu voz, transmite seguridad, transmite confianza, transmite autodominio. ¿Qué es la flexibilidad? ¿Cómo hacer para que las ideas centrales se destaquen sobre las demás? ¿Cómo haces tú para que las ideas centrales de tu discurso llamen más la atención que las otras ideas? ¿Cómo puedes hacer eso? Para que se destaquen es necesario trabajar la velocidad, las pautas, el ritmo y el tono. ¿Qué es el ritmo? El ritmo son las pausas y los acentos que utilizas en tu discurso. Vas creando un ritmo. Y el tono es la emocionalidad que transmites con la voz. Así que podríamos decir que la flexibilidad es cuando tomamos una frase, una palabra y la resaltamos con los ritmos, con unas pausas y unos acentos adecuados y un tono y una velocidad adecuada para resaltar esa palabra o grupo de palabras sobre las demás. En su mayoría las personas hablan a una velocidad de 120 a 180 palabras por minuto, pero no es posible hacerlo a una velocidad uniforme.
La velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento o sentimiento que el orador trata de transmitir. La rapidez en el hablar es un obstáculo para mejorar la dicción y corregir sus defectos. Trata de hablar lento para que aprendas a articular y tener una mejor dicción, para que tus palabras se puedan escuchar con claridad. Cambia la velocidad. Puedes aumentar o disminuir la velocidad correspondiente a lo que dices. Si lo que dices requiere una velocidad aumentada o requiere disminuir de la velocidad. Eso depende del mensaje que tú estás comunicando. La velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento o sentimiento que tú estás transmitiendo. Es un sentimiento agitado, entonces mi voz debe tener una velocidad rápida, mi sentimiento es calmado, mi voz debe tener una velocidad lenta. Eso depende de lo que tú comunicas y cómo lo comunicas es la cuestión. Cómo tú comunicas, porque no es lo mismo decir que comunicar. Y cómo tú utilizas tus palabras al comunicar. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito colocas tu voz? La velocidad. Al hablar lentamente se ayuda, pero solo como un ejercicio para frenar el impulso instintivo de correr. De correr es decir, de hablar extremadamente rápido y que no se entienda nada. Y así acostumbrarnos a utilizar más los músculos de la boca y dominarlos mejor. Que aprendas a utilizar el maxilar, la lengua, la boca, cada parte de lo que te permite hablar en público. Es importante que aprendas a desarrollar los silencios, las pausas y que aprendas a hablar con calma para que te enfoques en pronunciar cada palabra que dices y cada palabra que digas tenga una correcta pronunciación, que cada palabra que menciones tenga una correcta pronunciación. Es fundamental que cada palabra que salga de tu boca tenga una correcta pronunciación. Las pausas. Las pausas sirven para pautar los pensamientos, del mismo modo que la coma, el punto y coma y el punto final. Sirven para separar las palabras escritas en grupos de pensamientos. Las pausas nos ayudan a separar las palabras habladas en unidades que tienen un significado en conjunto. Eso es el poder de las pausas, nos ayudan a resaltar, a transmitir un pensamiento, una idea o sentimiento. Aprende a utilizar las pausas. No menosprecies el poder que tiene la pausa para que comuniques un mensaje de forma impactante y puedas cautivar a todo tu público y a toda tu audiencia. No subestimes el poder de una buena pausa que impulsará tu mensaje, una buena pausa que te permitirá respirar, controlar tus nervios y llevar oxígeno a tu cerebro. Continuamos. Ritmo, armoniosa sucesión de sílabas que se obtiene combinando acertadamente pausas, acentos y etcétera. El ritmo se obtiene con los silencios y con los acentos, como lo dije anteriormente. Eso genera un ritmo. ¿Por qué genera un ritmo? Es la relación entre los acentos y las pausas. Crea esa cadencia o pulsación que se conoce con el nombre de ritmo. Eso va generando un ritmo. El ritmo con el cual hablas, el ritmo con el cual te expresas. Las pausas y los acentos son fundamentales para desarrollar un buen ritmo cuando hablamos en público. El tono, para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra. Debe graduarse con pequeños matices diferentes, tanto la intensidad y el volumen de la voz, es decir, las emociones que comunicas, con qué intensidad comunicas esas emociones, cómo comunicas lo que sientes, cómo lo expresas. El énfasis es la fuerza de expresión con la que se quiere realizar la importancia de lo que se dice.
Dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que tiene más interés. Es como tú cambias la expresión de tu rostro, de tus gestos y de tu voz cuando deseas expresar un tema en específico. Y de esa manera haces énfasis en esa palabra o en ese grupo de palabras con tus gestos, con tu voz. Esa palabra es resaltada porque cambias el tono de tu voz, el volumen, la intensidad y el énfasis que realizas en ello. Y todo es totalmente distinto porque resaltas esa palabra en específico. La expresión pon énfasis equivale al subrayado de la expresión escrita en aquellas frases en que el emisor quiere llamar la atención de lo que escuchan. Es fundamental aprender a realizar énfasis para que una palabra domine la mente del individuo, para hacerla notar, para llamar la atención, para que nos escuchen, para hacerlo escuchar de una manera totalmente distinta y resaltar las palabras. Es importante aprender a hacer énfasis adecuado en tu discurso. Aprende a hacer énfasis, aprende a impactar, aprende a hablar en público. La concisión. Utilizar solamente las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la redundancia, el titubeo excesivo, obstruye los canales de comunicación. El titubear, las muletillas, son enemigas de la concisión. Cuando redundamos mucho, cuando hablamos de más en otros aspectos que no tienen relación a lo que queremos comunicar, eso es contrario a la concisión. Ser concisos es ser precisos en lo que decimos. Sé preciso en lo que dices, no te desvíes por otras ramas. Sé conciso. Aprende a ser conciso. Coherencia. La relación entre las ideas expuestas deben ser lógicas, es decir, lo que tú dices con tus palabras debe tener coherencia de cómo lo comunicas con tu voz, porque si no tiene coherencia no tiene sentido, y si no tiene sentido, ¿para qué comunicas? Debe tener coherencia. Tus palabras, las palabras que dices con la voz que empleas. Si las palabras que dices no tienen relación con la voz que empleas, entonces no es un mensaje efectivo. Debe tener coherencia. Sé coherente entre lo que dices con las palabras y cómo lo expresas con tu voz. Continuamos. Sencillez. Se refiere tanto a la composición de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. Sencillez es huir de lo artificioso, de lo pomposo. Modulación. Acción de dar a la voz las inflexiones adecuadas a la expresión de los efectos. Separar en sílabas, logrando eso expresar una armonía para el oyente. Debes aprender a modular la voz. Son las inflexiones, los distintos tipos de volumen, el tono, todo lo que hemos visto corresponde a la modulación de la voz. Dicción se refiere al pronunciamiento o articulación de las palabras. Debes tener una dicción impecable para el mundo de la oratoria, para que tus palabras sean impecables y tengan gran impacto en tu público y te deja respetar y a conocer como el orador extraordinario, fantástico, increíble, fenomenal que eres. Aprende a tener una buena dicción y verás cómo cambian tus resultados. Inflexión es el cambio de tono durante la emisión del sonido. Debes cambiar de tono, es decir, debes cambiar la emocionalidad que transmite tu voz. Debes cambiar distintos tonos, por ejemplo, un tono autoritario a un tono suave, a un tono que transmite una emoción determinada, a otro tono que transmite una emoción más cálida. Debes cambiar el tono para generar unas buenas inflexiones en tu voz. Respiración. Vamos a ver ejercicios de respiración para potenciar nuestro discurso. Y con eso vamos a concluir. Vamos a concluir dándoles ejercicios de respiración y otros ejercicios para mejorar su voz. Este ejercicio de respiración consiste en que usted se coloque en una superficie plana. Puede ser en el piso. Usted va a colocar encima de su abdomen, de su panza, de su abdomen, donde está el diafragma, usted va a colocar un libro.
Y ese libro debe ir arriba cuando usted respire y cuando usted bote el aire, cuando usted exhale, debe ir hacia abajo. Cuando usted inhale, ese libro debe subir. Cuando usted exhale, ese libro debería bajar. Y de esa manera usted practica la respiración diafragmática, colocando un objeto y haciendo conciencia de que usted tiene una respiración diafragmática que entrenar. Aprenda a entrenar su respiración y verá cómo su discurso es potenciado y todas las personas que lo escuchan se quedan deleitados con usted, con la potencia de su voz, con la potencia de su mensaje y cómo cautiva y cómo persuade a aquellos que le escuchan. La respiración. Vamos a hacer juntos este ejercicio de respiración. Debemos realizar este ejercicio antes de una intervención. Vamos juntos. Vamos a inhalar 10 segundos. Inhalen 10 segundos y lleven el aire al diafragma a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Debemos repetir este ejercicio 5 veces antes de hablar en público para que nuestra voz sea potenciada. Ahora practique este ejercicio de respiración. Colóquese de pie y en posición firme, con las manos en el abdomen. Ahora respire profundamente. Inhale y respire profundamente hasta llenar ese diafragma. Llene ese diafragma como si llenara una jarra con agua. Llene ese diafragma con aire. Llénelo con aire. Inhale profundamente. Llene el diafragma con aire. Y luego usted en forma explosiva va a botar todo ese aire con las letras ja, he, hi, ho, hu. Con el aire, usted va a decir esas letras de forma explosiva. Y de esa manera practica con los ejercicios de respiración para potenciar su voz. Ahora, ¿qué ejercicios hay para la vocalización? Resultan útiles los trabalenguas. Practique los trabalenguas para vocalizar. Practique la lectura narrativa. Lea cuentos, fábulas. Practique para vocalizar. El volumen. Para proyectar la voz. Es decir, no gritar, pero que resulte audible. Imaginaremos a una persona querida al fondo. Imagínense una persona que está al fondo y ustedes tienen que hacerle llegar su mensaje. El lugar es gigante. Usted debe hacerle llegar el mensaje a esa persona. Imagínense que tiene una persona a lo lejos. Y usted debe hacer que con su respiración le llegue ese mensaje a la otra persona. Que su voz sea tan potente para llegarle a esa persona. Usted debe ejercitarse para que su voz tenga potencia en cualquier sitio en donde se encuentre y usted pueda adaptar la intensidad de su voz de acuerdo al sitio donde se encuentre. Es importante que usted tenga la capacidad de llegar a todos y de arropar a todos con su voz. El tono es la melodía de la voz y con él se expresan emociones, duda, seguridad, ironía, tristeza. Elegiremos una frase y la leeremos con diferentes tonos. Por ejemplo, no hay duda que soy un suertudo. 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 Y así practicamos con los distintos tonos en una frase. Las pausas. Vamos a hacer este ejercicio para las pausas. El papel de los silencios en el ritmo. Para poner en práctica todo lo que acabamos de ver, vamos a marcar las pautas posibles. En el siguiente texto, un diagonal
una rayita. Las diagonales simples son las que son con una rayita. Son las pautas cortas dentro de la frase. Es decir, que cuando ustedes vean una rayita en el texto, que vamos a tener de ejemplo a continuación, eso quiere decir que es una pausa corta que puede ser de unos 2 segundos. Y las dos diagonales, las dos rayitas que son diagonales dobles, son las pautas largas al final de cada frase. Es decir, que cuando veamos dos rayitas, la pausa será más larga, aproximadamente unos 5 segundos, por ejemplo. Vamos a leer el siguiente texto. Buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. El objetivo de la reunión de hoy es analizar la importancia de capacitar al personal de ventas como asesores. Y así aprendemos a jugar con los silencios, con las pausas, gracias a este ejercicio fenomenal, increíble y magnífico. Para concluir el día de hoy, quiero decirles que cada uno de ustedes tiene gran poder en su voz. Aprovechen ese poder en su voz, pero también aprovechen el poder que tienen en el escenario. Recuerden que el orador lo es todo y debe comprenderlo todo para que pueda comprender a su público. Debe adueñarse de su propio dominio para que pueda conquistar los corazones de los demás. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.